Así, de forma espontánea, con esos ideales que se experimentan cuando se es estudiante. Con esas ganas de cambiar el mundo y hacerlo un poco mejor para todos. Aún con la ingenuidad propia del idealismo, ¿en qué latitudes del mundo los estudiantes no han propuesto temas de agenda pública y política para la transformación? Por supuesto, los estudiantes colombianos también han salido a las calles a gritar consignas, a pelear por los derechos a la educación, a la vida digna y la paz, a decir, estamos aquí. Pero aquí, como en otras latitudes, la represión desde la criminalización a las protestas, la persecución, el maltrato físico, la desaparición, la estigmatización social, el desplazamiento, el exilio y hasta la pérdida del derecho a la vida en los enfrentamientos también han hecho parte de este mismo escenario. A los estudiantes, cuando participan en la protesta social, acompañando las protestas de los educadores, el gobierno inmediatamente a través de los medios de comunicación plantea que son manipulados y que son llevados allá prácticamente que obligados. Pero en cambio, cuando los estudiantes salen a alguna manifestación promovida por el gobierno, son estimulados a través de los diferentes medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, consideramos que la protesta social sí ha sido violentada para los maestros y para los estudiantes. Hoy, en La Verdad Sea Dicha, abordaremos el tema de las reivindicaciones estudiantiles que son reprimidas por la fuerza pública. Represión que en algunos casos ha llegado a extremos tan delicados como el asesinato, la desaparición forzada y la persecución social y política de estos jóvenes. El 30 de julio de 1993, el estudiante de octavo grado del Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, Hamilton Bautista Chica Borges, de 15 años, durante una manifestación en contra del servicio militar obligatorio en Medellín, recibió un disparo en el cráneo que le ocasionó la muerte. El año anterior, en 1992, de la misma institución educativa fueron heridos 4 estudiantes con arma de fuego en situación similar, cuando realizaban también una marcha en contra del servicio militar obligatorio. Esta protesta ha sido una de las banderas del movimiento estudiantil, así como el derecho a la educación pública y a una mejor adecuación de las plantas físicas de sus instituciones. En mayo de 2005, Nicolás David Neira Álvarez, también de 15 años, estudiante de 9º grado, participaba de una marcha en Bogotá para conmemorar el 1 de mayo. Allí fue afectado por los gases lacrimógenos que el SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios, había lanzado intentando disolver la manifestación. En hechos confusos, perdió su vida. El diagnóstico médico fue trauma cráneoencefálico severo, fractura occipital y edema cerebral. En las grabaciones y en las fotos y con los testigos se sabe que él nunca se paró del sitio, a él lo levantan varias personas y lo llevan alzado. Él entra en estado de coma, está en semicoma, llega a un centro asistencial, ahí me llaman de este centro asistencial, me dicen que el estado de él es grave, que hay que ser llevado a un centro asistencial de primera instancia donde tengan equipos de tecnología punta, incluyendo un neurocirujano, porque el problema en el cerebro es bastante grave. Lo menos mal que él tiene es varias fracturas en el cráneo. He llevado a la clínica Jorge Corpas en el norte de la ciudad de Bogotá. Allá queda en cuidados intensivos inmediatamente.
Yo salgo a las 2 de la mañana, a las 2:15 ingresa el primer grupo de policías a tratar de interrogar a un menor de edad en estado de coma. Fallece a las 3:45 del día viernes. Entre el domingo y el viernes que es ingresado a la clínica van 4 grupos de policía a interrogarlo y a ingresar a la institución por la fuerza. Los médicos y la seguridad de la clínica impiden este hecho. Johnny Silva Aranguren era un joven estudiante de química de la Universidad del Valle en Cali. Murió por un impacto de bala en el cuello dentro de las mismas instalaciones de su universidad. Estos trágicos hechos se presentaron cuando los estudiantes realizaban una protesta en contra del Tratado de Libre Comercio, en la que solicitaban además mejores recursos para las instituciones públicas de educación superior. Desde el primer día que Johnny muere en la Universidad del Valle, nosotros nos dimos cuenta que fue un asesinato planeado por la policía. ¿Y por qué por la policía? Porque es que el tema era TLC. Y el TLC aquí en Colombia había que firmarlo como fuera sangre y fuego. Y bien la revista Semana, que es muy conocida aquí en nuestro país, así lo enmarcó: primer asesinato por el TLC, primer muerto por el TLC. En estos mismos hechos de Cali fue herido el joven Germán Eduardo Perdomo y más tarde fue asesinado Julián Hurtado, también estudiante, por fuera de la universidad. Estas situaciones fueron relacionadas por algunos compañeros de los jóvenes. Desde 1987 se sucedieron de forma sistemática los asesinatos de docentes de la Universidad de Antioquia, miembros del Comité Permanente de los Derechos Humanos en Antioquia: Héctor Abad Gómez, Luis Felipe Vélez, Leonardo Betancourt y Pedro Luis Valencia. La protesta surge a partir de unas causas sociales, de unas inequidades, de una violación, si hablamos en términos de derechos humanos integrales, principalmente a los DESCA, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. La criminalización de la protesta opera de varias formas. Una es la generación de valores contra la protesta, a partir del macartismo, la estigmatización, el señalamiento a todo lo que no está dentro del parámetro establecido. Lo otro son los medios de comunicación. Siempre se ha señalado, en el caso particular, los movimientos sindicales, los movimientos obreros, los movimientos estudiantiles como foco de insurgencia. La Universidad de Antioquia padeció el cierre de la institución durante año y medio. Por esta misma época fue cerrado definitivamente el Liceo Antioqueño. El 9 de mayo de 2006, 15 personas de esta misma universidad, la de Antioquia, fueron amenazadas de muerte y declarados objetivos militares. Estas personas fueron señaladas de ser miembros activos de las FARC y el ELN. Las amenazas se dieron a conocer en un panfleto firmado por un grupo autodenominado Autodefensas de la Universidad de Antioquia. De ahí que el movimiento estudiantil y los movimientos sociales en general, para acceder al sistema político y para influenciarlo, haya tenido que afrontar altos costos. Entonces, ¿qué pasa con la Constitución del 91? Se crean estas ficciones donde ya hay otros mecanismos y escenarios de participación. Entonces, el movimiento estudiantil muchas veces es llevado hacia un cambio que está generando a su interior un cierto halo de institucionalización, lo cual muchas veces va en contra de la esencia de los movimientos sociales. ESMAD significa Escuadrón Móvil Antidisturbios, un organismo adscrito a la Dirección Operativa de la Policía Nacional y que tiene por objetivo brindar apoyo a las fuerzas regulares de la policía ante disturbios ciudadanos y espectáculos públicos. Fue creado en febrero de 1999.
La presencia del SMAT se ha evidenciado principalmente en las protestas estudiantiles y en los partidos de fútbol en las 5 ciudades más importantes de Colombia: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Que no usaban todos esos aparatos que parecen Robocop. Creo que lo sacaron de la película de Robocop, todas esas cosas que le ponen. No cambia a lo que hacían en el pasado, que era meterlos en unas jaulas, los mantenían 6, 7 horas ahí y los sacaban para que salieran a golpear a las manifestaciones. Son de negro, como los camisas negros de los fascistas. ¿Por qué ese color negro? O sea, ¿por qué no un color amable? Otra gran preocupación, no aparece ninguna identificación de ellos, con máscara, con todo, nadie puede decir quién fue que lo atacó. Es la manera del Estado de ocultar su terrorismo. Cualquier clase de manifestación, cualquier grupo masivo de personas, ellos le temen mucho más que a la insurgencia armada. Y por eso entonces atacan violentamente para tratar de reprimir, para tratar de impedir que ese proceso de masa se desarrolle. Los excesos del SMAT lo llevan a ser hoy un escuadrón bastante cuestionado. Están acusados de las muertes de Nicolás Neira, Johnny Silva Aranguren y Jaime Acosta. Este último, estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Sin embargo, hasta ahora han evadido las acciones judiciales. El proceso no fue fácil, no ha sido cosa facilita, porque tenemos un enemigo muy poderoso. Hubo muchos hostigamientos, han habido muchos hostigamientos, amenazas a estudiantes, los seguimientos que nos han hecho nosotros, llamadas a nuestra casa. Todo eso va complicando la situación, pero nosotros seguimos contra viento y marea, así como hostigamientos al abogado. La última vez pasaron una moto, me hicieron 3 disparos, afortunadamente no pasó nada. He empezado una campaña que es la campaña nacional contra la brutalidad policial y por el desmonte del SMAT. Esta campaña ha hecho que esté más o menos 23, 24 veces detenido a lo largo de estos 937 días que llevo en la lucha, todo por visibilizar la acción negativa que tiene la Policía Nacional. Los familiares de estos jóvenes asesinados afirman sentirse intimidados al querer reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y sufren, como si fuera poco, las consecuencias de la estigmatización social. En un Estado de derecho como el nuestro, las protestas no son ilegales. En el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, de 1991, se consagra: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Este artículo tiene a su vez su origen en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, que al respecto dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio o expresión. Entonces el cuestionamiento es: ¿por qué se crea una fuerza especial para controlar y, como la experiencia nos ha demostrado, disolver cualquier marcha? ¿Y por qué además esa misma fuerza ha cometido excesos que han cobrado la vida de varios jóvenes estudiantes sin que hasta el momento se haya logrado judicializar a ninguno de sus integrantes? Hay herencias viejas en nuestro país donde se ha confundido lo militar con lo policial. Entonces se obra con mucha dureza y a veces represión injustificada frente a movimientos y protestas sociales. Es difícil que se entienda el legítimo derecho constitucional a la protesta. Desde luego hay un control policial necesario, pero se encuentran también manifestaciones de exceso en el uso de la fuerza, que además son de manera más contundente dirigidas hacia jóvenes.
La referencia más cercana que tenemos en América Latina de lo que han significado las persecuciones a estudiantes es lo que se conoce como la Noche de los Lápices. Una cinta cinematográfica que se convierte en documento testimonial al dar cuenta de la desaparición y tortura padecida por 7 estudiantes argentinos entre los 16 y 18 años, ocurrida el 16 de septiembre de 1976. Estos jóvenes hacían parte del movimiento Unión Estudiantil Secundaria y en esa oportunidad protestaban por la supresión del boleto escolar, acción realizada por la dictadura militar de la época. Chile, por su parte, también cuenta con marcadas manifestaciones estudiantiles que ni siquiera las represiones de la dictadura de Pinochet en su época lograron acallar. En mayo de 2006, Michelle Bachelet debió enfrentar la más dura crisis de su gobierno. Los estudiantes convocaron una movilización nacional para exigir una profunda reforma a la educación pública. En esa oportunidad, más de 1 millón de personas salieron a las calles. 730 personas fueron detenidas por la fuerza pública. Y en Venezuela, los estudiantes también han salido a las calles a exigir libertad de expresión, mayor cobertura de la educación pública y verdadera democratización de los medios de comunicación. En Venezuela, la represión también ha sido la protagonista en estas marchas estudiantiles. Tenemos miedo a que acaben con la educación pública en el país. Muchas son las razones que aluden los jóvenes para hacer públicas sus manifestaciones y tratar de despertar conciencia social. Una de ellas, quizás la más reciente en nuestro país, tiene que ver con el Plan de Desarrollo Nacional. Este plan, denominado por el presidente Uribe como Estado Comunitario Desarrollo para Todos 2006-2010, faculta en su artículo 27 al Gobierno Nacional para reglamentar los ajustes a los criterios de la asignación de recursos a las universidades públicas. Para algunos sectores de opinión, este artículo es interpretado como la asignación de poderes absolutos al Ejecutivo sobre el presupuesto destinado a la educación pública. Poderes absolutos que significan, por ejemplo, en un momento dado, desmontar todo tipo de financiación de la educación pública en Colombia. A este asunto se sumó el que en este mismo plan de desarrollo, el Congreso incluyó un artículo en el que se determina que tanto la nación como las universidades asumen la carga pensional de las instituciones de educación superior pública. Hechos como este obligaron a universidades como la del Atlántico a elevar el valor de los semestres hasta en un 500% para subsanar sus economías. Estas acciones, en las que los perjudicados son los estudiantes y sus familias, como también la educación misma, provocan de manera obvia manifestaciones, marchas y protestas. Yo creo que hay una intención muy clara de criminalizar como tal la protesta estudiantil, de acallar las voces estudiantiles, porque si bien la protesta se da en contra de un sistema que quiere acabar con la situación, con la educación pública, hay una voz, hay una contrapropuesta frente a ese querer privatizar la educación. Entonces hay diversas formas de manifestar y de hacer saber en contra de qué estamos. Y estamos en contra de la privatización de la educación pública y en sí de cualquier institución pública, porque es lo que le da vida a un país. Nicolás Neira y Johnny Silva Aranguren permanecen en la memoria de quienes les conocieron y, por supuesto, de sus familias. Como también se clama justicia en sus casos por parte de los movimientos estudiantiles que con sus consignas, luchas y reivindicaciones buscan un mejor país. Johnny era un niño muy inteligente. Nosotros desde pequeños nos dimos cuenta
Él tenía 4 años, él ya mostraba su interés por las matemáticas y era un niño muy hiperactivo y fue muy buen estudiante y pues él era, con los cuadernos era desordenado, pero él le iba muy bien en todas las materias, especialmente en la matemática. Cuando él ya ingresa a estudiar en el bachillerato, él ya soñaba con estudiar en la Universidad del Valle. A pesar de su problema que él tenía de motricidad, porque él tuvo un problema de motricidad en su infancia, él siguió adelante y él quiso superarse. Él sabía de antemano que él no podía efectuar labores físicas porque no lo podía hacer, pero más si su cabeza era un tipo demasiado inteligente. Y él sabía, y por eso se dio a la tarea de estudiar 2 carreras, que era física y química. Los sueños de Nicolás, realmente lo que quería era proteger la niñez. Le dolía mucho la niñez desamparada. Yo siempre cuento lo mismo de que alguna vez le pregunté de un suéter, ¿dónde estaba este suéter? Me dijo, te voy a contar, pero no sé si te vas a enojar conmigo. Me dijo, algún día vi a un niño en la calle con un aguacero totalmente mojado. Yo me quité el suéter y se lo entregué a él. Dije, yo sé que después lo vende o hace cualquier cosa. Dijo, pero mi función era tratar de protegerlo. Yo sé que mis papás me dan otro suéter, mientras que este niño no lo tenía. Andaba muy, muy preocupado por la desprotección de los niños. Él decía que él era niño y podía sentirse igual, que tenía una comodidad porque tenía a su papá y a su mamá que trabajaban y le daban esa comodidad. Lo preocupaba mucho eso y era su sueño trabajar por los niños. Pero hasta el momento, el SMAD, institución común en la muerte de estos jóvenes, no ha asumido la responsabilidad que le corresponde. En el caso de Johnny Silva Aranguren, el mayor avance se da en la creación de una comisión de la verdad integrada por miembros de la Defensoría, la Personería, el gobierno local y regional, el Comité de Derechos Humanos y la Iglesia Católica. En el caso de Nicolás Neira, registrado como caso COL 060505 ante la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, el secretario internacional de este organismo manifestó su firme condena a este hecho de extrema violencia y recordó que Colombia firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece en el artículo 6, los Estados partes reconocen que todo niño tiene intrínseco el derecho a la vida y que los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Este mismo organismo recuerda además el deber de las autoridades colombianas de respetar el derecho legítimo y constitucional de los ciudadanos a la manifestación y a la protesta social. En materia de lo que tiene que ver con los educadores, es muy complicada la situación, ya que de los asesinatos que han ocurrido en el país a nivel sindical, aproximadamente 2.700, en Antioquia el 48% han sido los educadores. Y a nivel estudiantil es bastante complicado, ya que las grandes movilizaciones que hacíamos desde la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional en los años 80 y 90, eso ya básicamente está menguado. Últimamente ha venido a reanimarse un poco la movilización estudiantil, pero el asesinato de estudiantes de la Antioquia y la Nacional, al igual que la introducción del fenómeno paramilitar dentro de la universidad, ha sido un enemigo pues constante de la movilización estudiantil y de hecho de sus reivindicaciones sociales. En mayo de 2006, el defensor delegado para la evaluación de riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado, Jorge Enrique Calero Chacón, haciendo alusión a la situación de la Universidad de Antioquia, alertó: teniendo en cuenta el escenario descrito, asociado al comportamiento histórico de los actores armados al interior de la universidad y la persecución a algunos líderes estudiantiles por grupos armados al margen de la ley, es altamente probable la ocurrencia de acciones intimidatorias, homicidios selectivos y desplazamientos forzados contra miembros de la comunidad educativa de la Universidad de Antioquia. Por su parte, el defensor del pueblo, Volmar Pérez, afirmó:
Esta situación ha afectado ostensiblemente el libre desarrollo de las actividades académicas y los espacios de disertación y expresión, generando un ambiente de zozobra e inseguridad en la universidad, motivo por el cual se prevén atentados contra la vida, la integridad y la libertad personal, que se podrían materializar en asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación al interior del claustro universitario. Entre tanto, estudiantes de todas las latitudes continúan expresando de diversas formas su inconformidad. A veces lo hacen de forma lúdica, otras a manera de arengas, en la generalidad con marchas y en otras plasmando consignas. El llamado es a no acallarlos, sino a escucharlos, abrirles el espacio para que sueñen, imaginen y luchen por el país que quieren. Un país de oportunidades equitativas, un país donde el Estado los proteja, no donde sus juveniles voces sean apagadas para siempre.